Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de hoy, miércoles 8 de abril, de nuestro tercer ciclo virtual de conferencias narrativas democráticas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta nueva conferencia. Ya saben que semana a semana les estamos llevando a ustedes estas conferencias impartidas por amigos, amigas, especialistas, colegas, investigadores, investigadoras de la República Mexicana y en algunas ocasiones también de universidades del extranjero, en donde platicamos, comentamos temas de relevancia política, social, pero sobre todo temas contemporáneos de democracia. En esta ocasión tengo el gusto de estar acompañado de Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio y de que reflexionemos sobre los temas de los que vengo a hablar. Excelente. No voy a eh, olvidar que te conocimos en el no, en el Congreso Internacional de Filosofía ahí en Guanajuato, en una mesa de Nancy Fraser, que si era de Nancy Fraser o era de Chantal Mouffe. Era de Chantal Mouffe. De Ujú. Chantal Mouffe, que habíamos puros vatos hablando de Chantal Mouffe y te dijiste, Sí. no, eso no puede ser. Yo voy a hacer también mi participación. Entonces, bueno, me da mucho gusto que haya sido así, que te pudimos conocer y ahora pues tenerte aquí en este ciclo virtual. Bueno, previo a darte la palabra para tu tema del día de hoy, simplemente comentarle a nuestro público que eres licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, egresada de la licenciatura en Filosofía por la misma casa de estudios. Actualmente, Carolina se encuentra realizando su tesis de licenciatura sobre capacitismo epistémico enfocado en personas con diversidad funcional visual. Ella es abogada especialista en Derecho Electoral con perspectiva de género y de derechos humanos y ha sido publicada en el libro colectivo Paces agudas, miradas plurales, horizontes desde la filosofía, justicia y género. Bueno, pues sin más, te doy la palabra, Carolina, y nuevamente, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Bueno, una vez más, agradezco la invitación a este espacio. Y yo vengo a platicarles sobre dos temas que a mi parecer tienen mucha relación entre sí, que son las inclinaciones y los afectos en la política. Y para esto voy particularmente a enfocarme en dos autoras, en dos pensadoras, en dos filósofas. Sobre las inclinaciones, me voy a enfocar en cómo lo trabaja la filósofa italiana Adriana Cavarero, y sobre los afectos me voy a enfocar en el trabajo precisamente de Chantal Mouffe. Em, si bien el tema de los afectos o de las emociones, como también lo han trabajado otros filósofos, pues sí es como un tema que se ha trabajado en la filosofía desde Spinoza, por ejemplo. La misma Mouffe hace mención de que su pensamiento está bastante influenciado por Spinoza respecto a los afectos. Y también Deleuze o Hannah Arendt o Simone Weil también han trabajado estos temas. Pues me voy a enfocar más en el trabajo que ha realizado Chantal Mouffe últimamente, especialmente en este libro que se llama El poder de las pasiones. Y sobre Caballero es este libro que es de inclinaciones. Y bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo sobre las inclinaciones, de cómo lo trabaja Adriana Caballero? Me parece que en la introducción que se realiza del libro hacen un muy buen resumen de lo que después nos habla Caballero, que son las inclinaciones no solo en la filosofía o en la política, sino también en el arte o en la literatura, en la cual pues ella inclusive cita por ejemplo, a Woolf.
de cómo ella en uno de sus escritos habla del yo o del I en inglés y de cómo este también es una representación del yo recto. Pero bueno, voy a leerles muy poquito, nada más para que nos vayamos haciendo una idea y luego ya vamos como desglosando como a qué se refiere y cómo lo trabaja y cómo llegamos como a la inclinación en la política. De hecho, la inclinación dice una condición de ser, una falta en el sentido que el ser no es completo por sí mismo. Y bueno, ¿a qué se refieren con esto, no? ¿A qué nos referimos con esto? Cabarero lo que quiere hacer es una crítica a los pensadores, como por ejemplo lo es Kant o Hegel, o ya en el tema de la filosofía política lo llegó a hacer Hobbes, del yo autónomo, del yo libre, que no necesita más que de sí mismo y de su raciocinio para adentrarse no solo como un ser, sino después, posteriormente, adentrarse en la política. Y es esta crítica que realiza Cabarero de esta idea que se tiene del yo individual y del yo que no necesita a nadie, sino que por sí mismo logra esta autonomía y logra esta libertad, como por ejemplo en Kant lo podemos ver en cómo él cuando habla de la ilustración menciona que, bueno, cuando habla de la ilustración, pues él también se refiere a la mayoría de edad, ¿no? Cuando ya por fin no necesitas como de los cuidados de otras personas y llegas como a tu autonomía y por fin eres como una persona, ¿no? Y te adentras también en el sentido político al mundo. Es esta crítica que también le hace mucho Cabarero a Kant y ella critica mucho a Kant en muchos aspectos, pero es esta crítica de, pues realmente no somos personas autónomas y nunca llegamos a ser personas autónomas en su totalidad. Y es por esto que habla de una inclinación, ¿no? Es esta crítica al yo recto, al yo que está recto en sí mismo y no necesita de nadie más para mantenerse en esa rectitud. Cabarero nos dice que no es así, de hecho estamos inclinados a otras personas porque constantemente necesitamos cuidados y constantemente necesitamos cuidar de otras y de otros. Y es algo de lo que no, de lo que ninguna persona se escapa. Pero históricamente y también en la filosofía hay personas que están más relacionadas con esta inclinación y por ende son personas que han sido relegadas de la reflexión filosófica, pero también de la política y en general personas que inclusive han sido rechazadas históricamente respecto a su humanidad. Esto podemos verlo, por ejemplo, con las personas con discapacidad, que son personas que están estrechamente ligadas a los cuidados, ¿no? Personas que necesitan recibir cuidados de una manera más constante o diferente que personas capacitadas y por ende son personas a las que históricamente inclusive se les negó el reconocimiento como seres humanos, como personas. Y posteriormente, si bien ya se les reconoció como personas, pues en la actualidad siguen viviendo muchísimas discriminaciones y siguen enfrentándose a, a varias formas en las que les es negada el ejercicio y reconocimiento de sus derechos. Y es esto a lo que se refiere Cabarero, porque primero hace esta reflexión del ser inclinado, de los seres que somos inclinados ontológicamente, es decir, no somos autónomos, autónomas, y no solamente somos también nuestro raciocinio, sino también somos nuestras emociones que están altamente ligadas con las inclinaciones, con el inclinarnos hacia otro, con el inclinarnos hacia otra, y que esta persona también se inclina hacia nosotras. Y es esta crítica que se hace, y es aquí donde yo logro hacer esta conexión con Chantal Mouffe, porque Chantal Mouffe, a mi parecer, también realiza esta crítica, pero en el aspecto político, cuando nos habla de los afectos o de las pasiones. Eh, Me parece importante como situarnos actualmente donde nos encontramos políticamente hablando y me parece, bueno, concuerdo yo con las reflexiones que realiza Mouffe
no solo en este libro, sino en otros libros que tiene La paradoja democrática, por ejemplo, esta crítica de que de cierta manera estamos en una pospolítica, si bien ella se centra en Europa, sus reflexiones respecto a la política europea, pues me parece que son fenómenos que también están sucediendo en Latinoamérica y que por ende es importante empezar a reflexionar al respecto. ¿Y a qué se refiere ella cuando habla de pospolítica, ¿no? O de posdemocracia? Pues ella prácticamente nos está diciendo que llegamos a un punto en el que realmente no vemos como mucha diferencia entre la izquierda y la derecha, por lo menos cuando hablamos como de quiénes nos gobiernan, sino que el gobierno ha pasado a quienes pelean por gobernarnos realmente solo están peleando por tener la autoridad de quien maneja la maquinaria gubernamental, que sigue siendo prácticamente la misma. Los derechos que se nos reconocen, la manera en la que se maneja el gobierno, las políticas públicas que se hacen prácticamente tienen los mismos principios y se rigen de la misma manera y lo único que se está peleando realmente es quiénes van a ser las personas o quiénes van a ser los partidos que van a estar ejerciendo todo este mecanismo, ¿no? O ejerciendo esta autoridad en el Estado. Entonces es esta crítica que hace MOVE cuando habla de pospolítica. Y ella posteriormente también nos invita como a reflexionar del papel de, de los afectos en la política. Y bueno, ¿a qué, a qué se refiere ella cuando habla sobre afectos, ¿no? Y aquí también me voy a permitir leerles rápidamente lo que nos dice Move sobre los afectos o qué entiende ella sobre afectos. Y dice, mi reflexión se refiere a cierto tipo de afectos, aquellos a los que denomino pasiones. Con el término pasiones aludo a los afectos comunes que se ponen en juego en la esfera política, en la constitución de las formas de identificación nosotros, ellos. Desde la perspectiva que defiendo, es esencial distinguir las pasiones de las emociones. En el terreno político lidiamos con identidades colectivas. Hago que el término emociones no siempre transmite de manera adecuada, ya que las emociones por lo general están ligadas a los individuos. En el campo de la política, resulta más adecuado hablar de afectos comunes y pasiones, para sugerir una confrontación entre identidades políticas colectivas. Y bueno, me parece muy relevante que se hace esta distinción de que no estamos hablando de emociones, porque emociones realmente no logra para Move como comprender el aspecto colectivo cuando estamos hablando de política y por eso habla de afectos ella o de pasiones, ¿no? ¿Y cuál es el papel como de las pasiones o por qué es importante hablar de las pasiones o de los afectos en la política? Porque mueven, porque los afectos mueven y los movimientos o los gobiernos conservadores u ultraconservadores de ultraderecha han sabido mover estos afectos, ¿no? Y es esta crítica entonces que realiza MOVE. La izquierda no ha querido voltear a ver a los afectos y no ha querido reconocer el papel de los afectos en la política y de cómo mueven a las personas, cómo nos mueven política y colectivamente los afectos, ¿no? Y por eso estamos viendo una creciente subida subida al poder de la ultraderecha o de la derecha, no solo en Europa, sino también lo estamos viendo pues en Estados Unidos, también lo estamos viendo en Latinoamérica. Y es exactamente concuerdo con Chantal Mouffe, porque han sabido mover los afectos y me parece importante que también las formas de gobierno no conservadoras o de izquierda volteen a ver los afectos, ¿no? Porque
incorrectamente queremos pensar que es erróneo cuando hablamos de afectos o que los afectos no deberían de tener un campo en la política, cuando sí lo deben de tener y cuando no es erróneo que lo tengan. Pero aquí la problemática y de lo que nos habla MOVE, me parece muy puntualmente y concuerdo con ella, es que, por ejemplo, cuando tenemos una problemática social, no sé, por ejemplo, podemos hablar de la falta, que tenemos una problemática de falta de empleo y también de migración, lo que se suele hacer para luego construir como esta narrativa de ellos y nosotros o de amigo-enemigo, es que se suele utilizar una narrativa en la que se culpabiliza a ciertos grupos, generalmente a grupos sobre los que existe un prejuicio identitario o un prejuicio social. Se suele utilizar estos grupos para el Estado o el gobierno no reconocer su papel o su responsabilidad en estas problemáticas sociales. Entonces se usan estas narrativas, por ejemplo, si hay un fenómeno de migración, pero a la vez también hay un fenómeno de desempleo, se va a utilizar la narrativa de que es porque estas personas están migrando que tenemos esta crisis de desempleo, ¿no? Entonces se generan estas narrativas que lo que buscan es la división y crear esta dicotomía de amigo-enemigo. Ellos son los enemigos, ¿no? Ellos deben de ser eliminados porque es su culpa que nosotros tengamos esta problemática, que tú no puedas, no sé, conseguir trabajo. Entonces, la ultraderecha o el conservadurismo ha sabido muy bien utilizar estas narrativas y a la vez mover los afectos de las personas, el enojo, ¿no? La incertidumbre, la impotencia, mover estos afectos para que esas narrativas se vayan fortaleciendo y luego se vayan transformando pues en discursos de odio. Y es aquí donde me parece muy importante y concuerdo con esta reflexión de Moore. Las personas, concuerdo yo, no nacen, o sea, evidentemente no nacen odiando a un grupo de personas, ¿no? Y no les odian realmente por quienes son. Más bien, lo que sucede es que tenemos diversos tipos de problemáticas sociales y es a través de estas narrativas que buscan poner la culpa en estos grupos de personas que nace, que nace este odio. O sea, es gracias a estas narrativas de que yo tengo esta necesidad o una persona tiene cierta necesidad y a través de las narrativas se les dice que es culpa de este otro grupo de personas que no se le pueda cubrir su necesidad, que es donde nace este odio y es donde nace esta dicotomía amigo-enemigo. Y aquí también me parece importante que en el campo de lo político, Moore no está de acuerdo en ver al otro como un otro que merece ser destruido. O sea, no debemos de ver al otro como un enemigo, sino como un adversario, nos dice Moore. Debemos de ver a la otra persona que en el campo de la política, si bien si no está de acuerdo con nosotras o es como nuestro contrincante políticamente hablando, podríamos verlo a través del sistema partidista, pero no solamente, porque no solamente a través de los partidos podemos hacer política, ¿no? También tenemos las democracias participativas. No nos podemos como quedar estancadas con las democracias representativas. Es a través del reconocimiento como de un adversario que tiene una razón de estar, de ser en la política y que no debe ser eliminada o no debe ser eliminado, sino que debo de entablar estos diálogos con ella para llegar a consensos no absolutos. Y es una crítica que yo presenté en el Congreso de Mérida, la problemática de los consensos de las democracias, ¿no? De los consensos absolutos en las democracias, que no se abren a,
a otras disidencias y que erróneamente se cree que un consenso, por ejemplo, lo podemos ver en nuestro sistema político mexicano, realmente está representando a las personas y no necesariamente es así. Por ejemplo, me voy a permitir hablar de, de lo que sucedió hace poco con la reforma de la jornada laboral. Voy a tomar agua. Me parecería totalmente erróneo creer que la decisión que se tomó por parte del legislativo de hacer una reducción paulatina de la jornada laboral y de no establecer los 2 días obligatorios de descanso, sino un día obligatorio y la reducción paulatina más la reducción de las horas que se van a tomar para ir contabilizando las horas extras, pues es algo que las personas en sí nos esté representando. Dudo que las personas trabajadoras de todo el país prefieran que se les desconozca paulativamente su derecho al ocio, su derecho al descanso, a que se hiciera un reconocimiento efectivo, que se les reconocieran los 2 días de descanso a la semana. Pensar que eso les está representando, pues es totalmente erróneo concebirlo así, ¿no? Porque ese consenso que se realizó en el legislativo no es un consenso o no debe ser considerado un consenso absoluto que realmente esté representando a las personas, porque no lo está haciendo. Para empezar, realmente de la Cámara de Diputaciones o de las senadurías, pues son personas que no saben ni no conocen lo que es trabajar 6 días a la semana, 8 horas al día. Tienen la posibilidad de trabajar a distancia y tienen la posibilidad de no votar y realmente no hay eh, repercusión alguna hacia ellos y hacia ellas. Entonces, ese consenso a quién está representando, ¿no? Ese consenso realmente qué está haciendo. Es un consenso, si lo pensamos, ficticio, porque no está representando a las personas que se supone que deberían de representar, pero tiene repercusiones reales sobre las personas reales, ¿no? Sobre los trabajadores, sobre las trabajadoras que no tuvieron un reconocimiento adecuado a sus derechos laborales y a su derecho al ocio y a su derecho al tiempo de descanso. Entonces me parece que lo que nos dice MOVE no solo aplica a la política europea, sino también está aplicando a la política mexicana y a la política latinoamericana. Lo que nos habla de cómo la derecha ha utilizado las pasiones, pues lo podemos ver también, por ejemplo, en Argentina, cómo se utilizaron los discursos para mover a las masas y que pudiera, pues, otra vez el conservadurismo, pues, ganar más poder, ¿no? Y me parece de sumamente de importancia en la política contemporánea el aspecto de las inclinaciones, es decir, de reconocernos como personas que no somos autónomas y que no somos individuos, que podemos hacer un cambio solas y solos, sino que es a través del reconocimiento de la conexión que tenemos con las otras personas y del cuidado que recibimos y tenemos que dar a otras personas que podemos como movernos políticamente en el mundo, ¿no? También en la política, este reconocimiento de la inclinación, es decir, de que no soy yo completamente yo, sino es a través de mi inclinación hacia la otra persona, que podemos hacer como este reconocimiento de la movilización política, pero también el reconocimiento que se está haciendo en esa propia inclinación, es decir, del rechazo al raciocinio como el único instrumento de importancia en la política, de la razón, sino también como reconocer el papel de los afectos en la política, de cómo nos mueven y de que son importantes y tienen una razón de ser políticamente hablando, que podemos agarrar el poder y eso lo podemos ver, por ejemplo, te puedo decir que hace un par de años aquí en Chihuahua hubo un instrumento de participación ciudadana en el que las ciudadanas y los ciudadanos se
opusieron a unos cambios que se iban a hacer de infraestructura de iluminaria y hubo una gran participación por parte de las personas que residen aquí en Chihuahua, municipalmente hablando. Y si bien no se llegó al porcentaje legal para que fuera vinculante la decisión, es decir, para que fuera obligatoria, fue tanta la participación de las personas que se decidió no llevar a cabo ese proyecto. El gobierno decidió no llevar a cabo ese proyecto porque fue evidente el descontento por parte de la ciudadanía. Entonces, creo que políticamente hablando, no solamente estamos hablando de, de quienes nos gobiernan, sino también estamos hablando de las personas que nos organizamos para hacer ver al gobierno cuando no estamos contentas, cuando no estamos contentos con ciertas decisiones. Y contrario a algo que me acuerdo que escuché en Mérida, en una ponencia, que decían que los colectivos no solo son de confrontación y no son de, no recuerdo cuál es la palabra que se usó, pero prácticamente no sirven como para hacer cambios en políticas públicas o judicialmente hablando. Pues yo soy totalmente en desacuerdo con eso. Creo que los colectivos y la sociedad organizada es el punto donde nacen los cambios en las políticas públicas, ¿no? Lo podemos ver en los derechos de las mujeres, es gracias al años de lucha de las colectivas feministas y a través de estas colectivas, por ejemplo, en figuras como el Amicus Curiae, en juicios, por ejemplo, o en la Suprema Corte, que estas colectivas también reclaman en los derechos de las mujeres en los diferentes poderes, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, que se han logrado hacer estos cambios en el Estado. Si bien siguen existiendo las problemáticas hacia las mujeres, no lo vamos a negar, es evidente, se pone, se pone en la mesa o se pone en la discusión pública estas problemáticas que anteriormente ni siquiera eran vistas como problemáticas. O sea, no, no sé, hace 50 años o hace no más de 50 años, pues ni siquiera había un reconocimiento de una violación dentro del matrimonio, ¿no? Entonces es gracias a estas colectivas y es gracias como a la sociedad organizada, específicamente de personas que históricamente, como mencioné, han estado ligadas a la inclinación y han estado ligadas a los afectos, que se han podido hacer cambios, si bien no son cambios radicales, son cambios que ponen sobre la mesa y que ponen en la política y en la opinión pública las problemáticas a las que nos enfrentamos las mujeres, pero no solo estas, sino las problemáticas a las que se enfrentan, por ejemplo, las personas racializadas, las personas indígenas, las personas con discapacidad, las personas marginalizadas, eh, etcétera, ¿no? Las personas queer, las personas de la diversidad sexogenérica. Es gracias a esos grupos de personas que se posicionan políticamente a través, como ya mencioné, de los afectos y de las inclinaciones, que políticamente vemos un cambio, ¿no? Y me parece necesario hacer esta reflexión porque a través de la sociedad civil o de la sociedad organizada, de los colectivos, sí se hace este reconocimiento de esta inclinación y de estos afectos, pero cuando ya nos vamos como al sistema gubernamental, al sistema de representación democrático, pues realmente no lo estamos viendo, ¿no? O sea, no estamos viendo este reconocimiento de la inclinación, porque las decisiones se están tomando desde una soberbia de supuestamente saber lo que es mejor para nosotros y para nosotras, pero son decisiones que son evidentemente deteriorantes para las personas y es donde como quiero dejar esta reflexión de es necesario poner sobre la mesa gubernamentalmente hablando el papel de las inclinaciones y el papel de los afectos en la política y en las políticas públicas, porque se están quedando cortas, no solo las políticas públicas, sino también las reformas, no solo en materia laboral, como di el ejemplo, sino en muchas otras materias, ¿no? Por ejemplo, en la prisión preventiva oficiosa también lo podemos ver. Y pues creo que por aquí voy a dejar mi participación inicial y espero haber sido clara, espero les haya gustado de lo que hablé, el tema
y pues si llegan a tener preguntas, aquí estoy. Pues muy bien, Karen. Pues muchas gracias por la presentación de este tema tan importante para la democracia y la política contemporánea. Hay algunas o varias cosas que me gustaría que conversáramos un ratito. Creo que, bueno, has dejado muy claro la importancia de pensar desde la inclinación o las pasiones, los afectos, los temas políticos en la actualidad, sobre todo pensando en el avance de las extremas derechas. Y entonces, en ese sentido, creo que el tema de la inclinación y los afectos es un tema que recorre de manera transversal la dimensión representativa de la democracia, la dimensión deliberativa o de los consensos, como le llamaste, siguiendo a Moore, y por supuesto también la dimensión de los derechos. Creo que son tres esferas de la democracia que se ven trastocadas por esta crítica desde la inclinación y los efectos. Me parece que has puesto un poco más énfasis en la idea del consenso y del derecho, pero no hay que olvidar que al estar en una democracia representativa, pues finalmente también el concepto de representación política de, de nuestros representantes, pues también se va a ver trastocado por esta, por estas dos ideas, ¿no? Sobre todo porque, como lo apuntabas hacia el final, pues son las personas las portadoras de estos afectos, de estas pasiones que si la democracia funcionase más o menos bien, sería lo que impulsaría los cambios en los consensos y por lo tanto también los cambios en los derechos. Entonces, en ese sentido, sí me parece muy interesante esta crítica. Ahora, o sea, sí quiero decir que, pues eso, que me parece muy importante y que estoy de acuerdo tanto contigo como con las autoras que has mencionado. Pero sí me gustaría un poquito hacer como de abogado del diablo y sobre todo plantearte algunas ideas más o menos críticas que usualmente me surgen con estos discursos. Eh, el primero, y creo que sería como el principal obstáculo que tiene la propuesta de MOVE en términos teóricos, es qué hacer con los afectos y las pasiones en el populismo. O sea, porque es verdad que el problema actual a nivel global es el avance de la extrema derecha y el peligro para la eliminación de derechos que eso supone. Y es verdad que las derechas suelen movilizar en términos de pasiones y de afectos que podemos llamar conservadores, ¿no? Como por ejemplo el tema de la familia. Pero yo creo que incluso el populismo que defiende Chantal Mouffe hace lo mismo. También moviliza una serie de pasiones y afectos que yo llamaría, en su manera más neutral posible, reaccionarios. Es decir, efectivamente, hay una crisis de algo, ¿no? Hay un mal manejo de derechos, de libertades, sobre todo de la dimensión económica, que es la que nos pega aquí en América Latina. Y el populismo moviliza afectos, moviliza pasiones de enojo hacia esas élites o esos partidos políticos, ¿no? Y puede que esté yo errado, pero por ahí va la defensa o la salida que encuentra Chantal Mouffe en lo que ella llama el populismo de izquierda, que es que el pueblo se haga cargo lo más real posible de las decisiones políticas, ¿no? Entonces ahí a mí es la cosa que siempre me queda como en el aire con Chantal Mouffe, ¿no? O sea, por un lado, hace unos diagnósticos, al igual que Nancy Fraser, ¿no? O sea, unos diagnósticos pues muy sesudos, muy iluminadores de la situación actual,
pero luego siento que hay como alguna medio paradoja, medio, por llamarla así muy académicamente, pero igual y pues es más bien como un desliz emocional con el tema del populismo, que lo trata como si el populismo no movilizara afectos y pasiones. Pero bueno, esa es un poco mi idea, no es tanto como una crítica hacia ti ni hacia ella, pero me gustaría saber como, como si te resuena algo de esta paradoja populista, diría yo. Eh, sí, pues justo mientras hablabas pensé en que ella, bueno, pues tiene un libro, ¿no? O sea, el populismo de izquierda, o sea, ella defiende este tipo, ella hace esta crítica de que en las democracias se ha perdido realmente el poder del pueblo. Ella hace esta crítica y eso es lo que ella está hablando por posdemocracia, o sea, estas democracias ya realmente no hay un poder del pueblo que sea el que esté tomando las decisiones, sino que podemos ver de cierta manera al gobierno o al Estado-nación como una empresa en la que simplemente estamos cambiando de directivos, ¿no? O sea, no está viendo realmente partidos políticos que genuinamente estén representando a las personas, al pueblo, y que sean quienes posteriormente terminen el poder y que sean quienes estén tomando estas decisiones en representación del pueblo. Eso nos dice MOVE que no está sucediendo, sino que lo que está sucediendo es que ya está establecido la manera en la que va a funcionar el Estado-Nación y lo único que está sucediendo es que tenemos al centro derecha y al centro izquierda, ¿no? Y yo diría que pues centro derecha ya ni tanto, o sea, ya tenemos genuinamente como a la derecha conservadora extremista y a la izquierda pues sí me pensaría que centro izquierda, porque luego los partidos que dicen ser de izquierda realmente a la hora de tomar como decisiones de políticas públicas pues no pareciera que estén pensando, ¿no? En el pueblo. Y concuerdo contigo, ¿no? Y creo que ella concuerdo contigo en el punto que dices que las pasiones también mueven a la derecha, ¿no? A las personas que empatizan con la derecha. Y creo que ella es consciente de eso. Y también pareciera como que, o no pareciera, sí considero que es como una paradoja, ¿no? Pero es una paradoja que también creo que se da en las democracias como se han concebido hasta el día de hoy, eh, si pensamos que la manera en la que funcionan las democracias, o sea, las democracias como están sucediendo el día de hoy y las que ella critica, a estas democracias les es necesaria, por ejemplo, que el pueblo viva en la ignorancia, que las personas vivan en la ignorancia de lo que está sucediendo y que tengamos esta idea de que no todas las personas somos personas capaces, somos personas que deberían tener una participación política, sino que hay ciudadanas y ciudadanos de primer y de segundo nivel. O sea, creo que o sea, a estas críticas que ella hace, les conviene como que esta consideración. Considero que la manera en la que yo veo como salvable el pensamiento de Mouffe es que creo que ella sí tiene en consideración esto que tú mencionas y por eso ella hace estas críticas a, al consenso específicamente de amigo-enemigo. O sea, siento que ella cuando decide hacer como esas críticas a la figura de amigo-enemigo y dice que deben de verse como adversarios, que tienen una razón de ser y que son necesarias en la política, siento que es una manera de rescatar su pensamiento, ¿no? O sea, no podemos irnos a los extremos de querer eliminarnos los unos a los otros, sino que debemos de entablar diálogos para llegar a acuerdos que no sean absolutos, pero que también no sean inamovibles, sino acuerdos que se puedan ir transformando conforme el diálogo también se vaya transformando y conforme nos vayamos reconociendo como personas y como personas que tienen una razón de ser, no solo como ontológicamente hablando, ¿no? Sino también como políticamente hablando. Porque, por ejemplo, retomando a Hannah Arendt, este, pues el conflicto está en las sociedades plurales, ¿no? Y el conflicto no es necesariamente algo malo, o sea, el conflicto en sí no es algo malo. La manera en la que nos afrontamos al conflicto ya puede ser de maneras violentas o de maneras no violentas, ¿no? Y creo que también
o sea, ese pensamiento lo podemos retomar acá con Move, o sea, creo que también yo optaría por maneras de enfrentar el conflicto no violentamente hablando, y creo que el primer paso para no hacerlo violentamente es reconociéndonos no como enemigos, sino como adversarios, ¿no? Como que tú tienes o sea, reconozco que estás aquí y te reconozco como persona y voy a entablar diálogos contigo. Ujú. Claro, y justo en este punto del diálogo y el consenso también es otra idea otra pregunta que me surgía mientras te escuchaba y un poco apelando como a tu formación en derecho, me gustaría saber como tu opinión o tu perspectiva. A ver, es verdad que en la posdemocracia en la que nos encontramos hay muy poco acuerdo, muy poco consenso político que represente a la pluralidad que existe actualmente. Como decías hace un momento, sí hay muy pocos partidos políticos o políticos con políticas públicas realmente progresistas, ¿no? O sea, al final todas hacen alguna concesión al capital, a las industrias, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, también estoy de acuerdo con esto que decías, ¿no? Que el consenso no está abierto a la disidencia, el consenso no está reflejando la diversidad. Pero finalmente, el consenso no puede estar infinitamente abierto, porque si no, entonces, ¿sobre qué consensuamos? ¿No? O sea, ¿cuál intuyes tú que sería un límite en política para los consensos? Mm, O sea, ya no pensando tanto en cómo le hacemos para incluir, sino más bien, o sea, cómo le hacemos sí para cerrar, pero sin excluir, porque pues si no, nunca vamos a consensuar nada. ujú. Creo que una de las grandes fallas que he visto, eh, o sea, soy abogada y también como que me he ido especializando en políticas públicas específicamente con perspectiva de género. Creo que una de las grandes fallas del Estado es el no seguimiento a las Mm, políticas implementadas. Y creo que a mi perspectiva, eh, ya más como hablando como abogada, ese es uno de los grandes errores y ahí yo pensaría que podríamos encontrar como, o sea, llegar como a un consenso. Para empezar, yo personalmente concuerdo por ejemplo, con uno de los principios de los derechos humanos, ¿no? Que es la no retroactividad. O sea, derechos reconocidos son derechos que no podemos posteriormente querer quitarle a las personas, ¿no? O rechazar. Entonces, para mí, a eso es como el piso y de ahí se tiene que trabajar. Pero posteriormente, una vez que se llegue a un acuerdo, pues sí llega un momento en el que ese acuerdo se cierra, pero para mí se está fallando actualmente, específicamente en la política mexicana, en las políticas públicas mexicanas, es en que se hace la reforma o se hace la política pública y ahí se queda. Y realmente no se está como evaluando si realmente está funcionando, si no está funcionando, por qué no está funcionando. Y luego llega el siguiente gobierno y son políticas públicas que para empezar son vistas como a corto plazo, porque lo que quieren las personas que nos gobiernan es decir, yo hice todas esas políticas públicas, si están funcionando o no, pues quién sabe, porque de todas formas la siguiente persona que entra va a tirar todo por la basura y va a querer meter sus políticas públicas y así, ¿no? Es este ciclo de nunca acabar, que de cierta manera se quiso como, ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Pues se quiso tratar ese tema, por ejemplo, cuando se hizo la reforma de que las presidencias municipales sí se pueden reelegir, ¿no? Porque se dio cuenta que era como muy poco tiempo, se les quiso dar más tiempo para que pues, realmente sus políticas públicas sí pudieran como llevarse a cabo, pero me parece que mientras no se esté dando un seguimiento puntual a las reformas legislativas y a las políticas públicas y genuinamente no se les esté viendo como está funcionando, no está funcionando, por qué no está funcionando y qué se puede hacer al respecto. Y luego ahí se vuelve a hablar, se vuelve a abrir el diálogo
y se vuelva como a decir, bueno, pues tenemos que volver a hacer un consenso sobre esto, está funcionando, no está funcionando, pero no desde el eje partidista de es que eso es lo que quiere mi partido y eso es lo que quiere mi partido, sino está funcionando por esto o por esto no está funcionando y hay que cambiarlo, pues para mí es como donde se debe de estar abriendo y cerrando el consenso, ¿no? O sea, para eso es necesario un seguimiento puntual a las políticas públicas y a las reformas legislativas, que a mi parecer no sucede realmente en nuestro sistema político. No, muy interesante lo que nos planteas, me gusta mucho, me hace como pensar en muchas cosas al mismo tiempo, porque, o sea, justo también como ese es otro de los grandes problemas de las disciplinas, ¿no? O sea, por un lado, desde el punto de vista de la filosofía, nosotros manejamos estas abstracciones como diversidad, heterogeneidad, pluralidad, pero hay como pocos lugares en donde realmente podemos poner en marcha esos conceptos. Y ahorita que estabas mencionando esto, me parece que, por ejemplo, el seguimiento a las políticas públicas, pues se debería hacer desde ese tipo de conceptos, ¿no? O sea, ¿qué dejamos fuera cuando hicimos esta política pública, ¿no? Y generar ese mecanismo de inclusión. Y de esa manera, pues a lo mejor podría hacerse alguna, eh, sí, o sea, hacer esta idea como del consenso abierto pero cerrado, cerrado pero abierto, ¿no? O sea, llegamos aquí, pero esto no es lo definitivo. Y luego, ¿cómo le hacemos para ampliar y que represente a quienes en ese momento no estaban representados? Está muy bien. A ver si luego seguimos platicando de esto, porque me parece que hay un cruce interesante entre el derecho y la filosofía política, ¿no? De ver cómo mantener abierto un, un esquema de hacer el derecho, de hacer política, que tiene que ser cerrado, porque si no, nunca vamos a llegar a ningún acuerdo, pero no tan cerrado como para cometer injusticias, ¿no? Bueno, déjame leerte un comentario que tenemos aquí en Facebook, un comentario pregunta. Muchas gracias a OG Gueré, que nos dice, me parece que un problema de la democracia representativa es que pretende representar las necesidades de los ciudadanos a través de personas, funcionarios, que tienen muchas de estas necesidades ya satisfechas y que por esto no las entienden realmente en la misma manera que la ciudadanía. Tampoco ayuda que en ocasiones no hay una comunicación. Considerando esto, estoy de acuerdo con Carolina en que solo los movimientos y organizaciones sociales son quienes realmente pueden lograr cambios, pues entienden estas necesidades de primera mano. El asunto es que muchas personas no conocen sus propias necesidades y me pregunto, y lo cual lo convierto en pregunta para ti, si se entiende el movimiento de los afectos como una estrategia para que las personas pudieran reconocer sus necesidades y si las políticas actuales están orientadas a satisfacerlas o no. Entonces, ¿cómo ves? El movimiento de los afectos. Muy buena pregunta. Eh, Me parece ahí que, bueno, creo que yo estaría un poco en desacuerdo. Me parece un poco paternalista decir que las personas no entienden sus necesidades. Creo que desde ahí yo me aparto un poco, o sea, realmente, pues, o más bien, pues, tendría que saber a qué se refiere con entender sus necesidades, ¿no? O sea, o sea, creo que todas las personas son conscientes de que no se les está satisfaciendo una necesidad. Tal vez podrías pensar que no las entienden porque, como mencioné, se utilizan narrativas para decir que esta es la razón por la cual tu necesidad no está siendo cubrida. Entonces, puedes encontrar maneras erróneas de entender por qué tu necesidad no está siendo cubrida, ¿no? Y de ahí ya tú formas parte de discursos, por ejemplo, discursos de odio, para erróneamente decir que es por estos grupos de personas que no se te están cubriendo tus necesidades, cuando realmente más bien son por problemáticas que pues nos vienen siguiendo o ahorita se están dando, por ejemplo, en el neoliberalismo, en el liberalismo, ¿no? No sé. Entonces, Mm, sí puedo ver que los afectos puedan verse como una estrategia para que las personas puedan reconocer sus necesidades, pero
creo que es esta doble dimensión de los afectos y por eso yo lo relaciono con las inclinaciones, porque para mí tiene un como papel ontológico, pero también tiene un papel político. Es decir, mientras no solo en el área de la política no se esté haciendo como este reconocimiento de los afectos, sino también como ontológicamente hablando, es decir, mientras siga existiendo esta narrativa muy del liberalismo, ¿no? Y del capitalismo en el que creemos que los problemas son problemas individuales y que son problemas de las personas y que, por ejemplo, no sé, podemos verlo en Chihuahua con la gran tasa que tenemos de suicidio de los hombres, ¿no? Que está muy arraigado como con el conservadurismo que tenemos en el norte. O sea, ontológicamente hablando, tenemos una problemática de las emociones o de los afectos. Pero luego, después de ese reconocimiento que se tiene que hacer como en las personas, o sea, tienes que hacer un reconocimiento de que no eres un individuo solo y autónomo, se traslada, ¿no? O se puede trasladar o se debe trasladar. Y yo no quiero decir necesariamente que primero tenga que ser un reconocimiento a los afectos ontológicamente hablando, sino que creo que también desde la política se pueden traspasar a las personas, o sea, no estoy diciendo que tenga que ser primero las personas y luego a la política, creo que puede ser también al revés. Eh, más que un instrumento, creo que ahí están, o sea, no creo que podamos decir de que los podemos o no usar, sino que considero que ahí están y los tenemos que reconocer, ¿no? O sea, creo que los tenemos que reconocer para, para tener una participación política más consciente y no negarlos en nuestra participación política, ¿no? Ser conscientes de ellos, creo que más bien es lo que se debe de hacer. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Bueno, nada más me gustaría plantearte ya una última pregunta, incluso es un poco más sofística, más retórica. Es sobre la idea de las inclinaciones, ¿no? Y bueno, o sea, la idea a criticar es la idea del yo autónomo, del yo que es capaz de decidir políticamente, libremente, ¿no? Pero que también hay que reconocer que estamos inclinados hacia otros, pues los necesitamos, ¿no? Que no somos estos sujetos 100% libres y autónomos. En política, oye, esta es la pregunta, en política, ¿quién debe inclinarse y hacia dónde? Mm. En política, todos y todas nos debemos de inclinar y hacia dónde, hacia los otros y y hacia las otras. O sea, es ahí donde debe estar esta inclinación. Y ay, no quiero sonar como redundante, ¿no? De que está diciendo lo mismo, pero creo que esta inclinación se está dando cuando decidimos deshacernos de las violencias o de las violencias que se utilizan en la política. Para mí esa es una manera de inclinarnos hacia la otra y hacia el otro políticamente hablando. Es a través de este reconocimiento de la otredad y es a través del reconocimiento de no de decir es, ay, no, es que estas personas de, no sé, conservadoras o de derecha, pues, ni tiene sentido alguno hablar con ellas, o sea, ya mejor cierro totalmente la comunicación, porque son personas que, si bien pueden manejar discursos de odio, concuerdo con Moove que ese discurso no salió de la nada y el odio no salió de la nada, sino que salió de una narrativa que les hizo pensar que sus necesidades no están siendo satisfacidas por culpa de ciertos grupos. Entonces, a través de la apertura del diálogo con estas personas, de esta inclinación que estamos haciendo, que se les está reconociendo como personas, ¿no? También, que se les está reconociendo como personas con necesidades que no están siendo cumplidas y que por ende caen en narrativas que quieren culpabilizar a otras personas y entablamos el diálogo con esas personas, ahí hay una inclinación que se está dando porque nos estamos negando a tener una participación política de manera violenta. Entonces creo que ahí se está dando una inclinación y la inclinación va a ser siempre salirnos de nuestro propio eje
para reconocer a la otra, pero para realizar esa inclinación, la otra también se va a inclinar hacia nosotras y es ahí la cuestión, constantemente nos estamos inclinando hacia las otras personas y las otras personas se están inclinando hacia nosotras. Cabarero dice, o sea, es algo que sucede. Lo que pasaba es que los filósofos hombres que se olvidaron en algún momento de que fueron niños, de que tuvieron una madre, de que esa madre los crió, los amamantó, les cuidó, parece que de repente se les olvida todo eso, ¿no? Y quieren decir de que no, o sea, es que lo más importante en la vida es la autonomía y cuando eres como mayor de edad y eres totalmente autónomo, ya eres una persona, ¿no? Y estas decisiones ya las puedes tomar. Para nada es así, ¿no? Y creo que las mujeres por eso suelen estar más apegadas a este pensamiento porque pues las mujeres, no sé, lo puedo ver en filosofía del cuidado con Carol Gilligan, cuando hace esta crítica que a las mujeres también moralmente hablando tenemos una perspectiva diferente a los hombres porque nos socializaron de manera diferente y vemos, o sea, los hombres suelen poner como la, la ley o sí, la ley escrita o el derecho a salvaguardar como el último fin al que se debe llegar. Y las mujeres solemos poner el bienestar de las otras personas como el fin que se debe salvaguardar. Entonces, creo que las mujeres como que socialmente hablando, históricamente hablando, hemos estado más en contacto con esa inclinación y es necesario que todas y todos reconozcamos que nos estamos inclinando constantemente a otras personas, ¿no? A nuestras amigas, a nuestras parejas, a nuestros familiares, constantemente hay una inclinación que se está dando, inclusive a personas que no conocemos, porque para existir en el mundo es necesario que otras personas hagan otras cosas y que nosotras y nosotros hagamos cosas por otras personas. Es necesario, simplemente es necesario para existir. Perfecto, pues muchísimas gracias. Como decía cuando terminaste, muy interesante, sobre todo porque pues nos pone a debatir y a cuestionar conceptos tan importantes dentro del ámbito de la política y de la filosofía política, como es el concepto de representación, de cuidado, de consenso, etcétera, ¿no? Hay una pregunta más en el Facebook. Le agradecemos mucho a Alepa por haberla planteado, pero te voy a dejar, es una pregunta un poquito compleja, así que te voy a dejar de tarea que la leas y luego ahí, cuando tengas oportunidad, le respondas, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros en esta conferencia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Efectivamente, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta conferencia más de nuestro tercer ciclo virtual de conferencias narrativas democráticas. Este ciclo pertenece al proyecto de investigación Narrativas Democráticas, avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi nombre es Alberto Ruiz Méndez, soy el coordinador académico del proyecto de investigación Narrativas Democráticas y los esperamos aquí dentro de 8 días. Hasta entonces.